nombre es Ezequiel Pena y hoy te voy a enseñar a hacer un pan con masa madre. Bueno, para la preparación de la masa madre lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente la harina. Por encima le vamos a colocar la levadura. Y poco a poco le vamos a ir echando el agua para que todos los ingredientes se unan. El agua no tiene que estar a una temperatura tibia, puede ser fría. Y lo que queremos lograr en este amasado, por así decirlo, es una masa bastante uniforme. No tiene que ser esa masa típica de pan lisa, sino que tiene que quedar un poco más húmeda de lo normal, ¿sí? Bastante pegajosa. Vamos a estar unos 2 minutitos amasando hasta lograr este resultado. ¿Ven que queda como que se pega en las manos? Bueno, después lo que vamos a hacer es lo vamos a tapar con algún plástico, ¿sí? Yo en mi caso estoy utilizando una bolsa, vos podés utilizar un film o algún tupper, ¿sí? Y lo vas a dejar reposar por aproximadamente unas 20 a 24 horas, ¿sí? En algún lugar que no haya mucho calor, ¿sí? Puede ser arriba de un mueble. Y después de 24 horas, ¿sí? Aproximadamente 22 fue mi caso, obtuve esto, ¿sí? Acá está el trabajo de la masa madre. Así está lista para ser utilizada. Como podemos ver ahí en la imagen, todos los espacios generados por todas estas bacterias que estuvieron trabajando. Esto es lo que va a ayudar a que la masa crezca, ¿sí? Esta va a ser nuestra levadura. Después, para la preparación del pan con masa madre, lo que vamos a hacer es colocar la masa madre en un recipiente. Yo en mi caso lo estoy pesando para saber exactamente cuánto es lo que voy a utilizar, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la misma cantidad de masa madre en harina, ¿sí? Yo obtuve unos 800 gramos, entonces voy a colocar 800 gramos. Pero yo sé que muchos de ustedes no van a tener balanza, entonces aproximadamente, si 250 gramos es una taza, yo le calculé 3 tazas y media, 4 tazas de harina. Ahí le coloqué un poquitito de harina blanca porque no tengo tanta harina integral, así que lo complementé con eso. Y después le colocamos 10 gramos de sal o una cucharita de té de sal, ¿sí? Unos 10 gramos, 15 gramos aproximadamente. Eso va a ser, depende y a gusto de cada uno, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es, vamos a ir mezclando todos los ingredientes secos, ¿sí? En este momento vos podés también incorporar semillas, ya sea de chía, de lino, de girasol, lo que vos quieras. Ahí es el momento de poder incorporarlo. Después lo que vamos a hacer es incorporar unas 6 cucharadas de aceite, ¿sí? Entre 6 y 8 cucharadas. En mi caso yo estoy usando aceite de girasol, puede ser aceite de maíz, aceite de oliva. Y por último le vamos a ir incorporando el agua tibia, ¿sí? Tiene que sí o sí estar tibia, no puede estar fría porque le va a costar mucho el leudado. Y la cantidad de agua va a depender del tipo de harina que estés utilizando. Porque si es harina blanca va a requerir mucho menos que harina integral. Y lo que vamos a hacer ahora no es un amasado de 10 minutos o de 20 minutos, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es incorporar, ¿sí? Como los movimientos que están viendo en imagen, todos los ingredientes, hasta lograr una masa muy similar al de la masa madre. Pero no va a quedar solamente con este paso, sino que van a continuar con 4 pasos en los cuales yo les voy a mostrar cómo se va a seguir amasando, pero que va a requerir paciencia más que otra cosa, porque es muy fácil. Sí, una vez que obtenemos este tipo de masa, se te va a pegar entre los dedos, así que no te asustes, tiene que quedar así.
pero confíen en mí que los resultados al final van a estar. Después lo que vamos a hacer es, igual que antes, taparlo, ¿sí? Con una bolsa o con un film, ¿sí? Yo sigo reutilizando la misma bolsa negra. Y lo vamos a dejar reposar, ¿sí? Con un timer aproximadamente de 10 a 15 minutos. ¿Sí? En mi caso yo lo dije 15 minutos. Y después que haya sonado el timer, vamos a ver que la masa va a seguir casi muy parecida a como la dejamos antes. Y lo que vamos a hacer ahora son movimientos de afuera hacia adentro con la mano abierta, despacio, ¿sí? Ustedes están viendo que no estoy generando fuerza, no estoy amasando, lo único que estoy haciendo son dobleces, algo muy sencillo. Y una vez que terminamos de hacer esos dobleces, ¿sí? Entre unos 10 segundos, volvemos a taparlo y lo vamos a dejar descansar unos 15 minutos más. De vuelta en el segundo paso, volvemos a repetir el mismo procedimiento que antes, ¿sí? Van a ir viendo que cada vez que lo voy a ir sacando, la masa se va a ir volviendo más lisa, ¿sí? Volvemos a repetir los mismos procedimientos de afuera hacia adentro, sin ejercer mucha fuerza, y van a ir viendo que va a ir creciendo. Nuevamente lo volvemos a colocar y lo repetimos un tercer paso. Movimientos de afuera hacia adentro, despacio, sin apretar mucho. Lo único que queremos hacer es llevar todos los bordes de afuera hacia adentro. Y eso lo que va a ir haciendo es ganar volumen y generar aire en la masa. Un tip: si está haciendo frío en el lugar o es invierno, yo te recomiendo que entre amasado y amasado lo dejes cerca de alguna fuente de calor, ya sea una cocina, ¿sí? Un horno, una estufa, y va a ir creciendo mucho más rápido. Si no, se te va a hacer mucho más lento. Y ahí pueden ver en el cuarto paso cómo va creciendo la masa, y lo único que estamos haciendo son estos procedimientos. Movimientos de afuera hacia adentro, sin ejercer nada de fuerza. ¿Ven? Es muy fácil, es muy sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en la misma bolsa como en mi caso, y lo vamos a dejar reposar por aproximadamente unas 2 horas, 2 horas y media. Y miren cómo creció la masa. Ya está lista para ser moldeada. Como pueden ver ahí, se ven esas burbujas, que son las mismas burbujas que vimos antes en la masa madre. Acá están actuando en el leudado del pan de masa madre, ¿sí? Yo en mi caso lo que hice fue pesarlo. Si no tenés balanza, como dije antes, lo repartís en 3 partes y vas a tener panes de aproximadamente unos 900 gramos, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es enharinar y, mejor dicho, aceitar y enharinar algún recipiente, ¿sí? Ahí podemos ver una budinera, o si no tenés una budinera puedes utilizar una piscera o una bandeja. Después colocamos para el moldeado, ¿sí? Harina en la superficie, ¿sí? Tiene que ser harina blanca, porque si es harina integral se te va a pegar mucho. Y lo único que tenemos que hacer es no
aplastar a la masa, así no perder ese volumen que generamos con el leudado. Y formamos, si vas a utilizar una budinera, un chorizo, ¿sí? Una vez que ya tenemos dada la forma al pan, ¿sí? Ven que es muy sencillo, no necesitamos ninguna técnica extraña. Lo colocamos en este caso la budinera o en este recipiente, ¿sí? Repetimos de vuelta el mismo procedimiento, ¿sí? Y volvemos a hacer lo mismo, hacemos un choricito y lo colocamos de vuelta en el recipiente. Así te va a quedar un pan tipo lactal, un pan de molde. Y si no tenés, como dije antes, uno de estos recipientes, le puedes dar forma tipo, como diríamos acá en Argentina, un pan de campo. Lo único que tenés que hacer es formar como un bollo, ¿sí? Tratando de llevar las puntas de las esquinas hacia el centro. Y lo colocas en la lapicera o en la bandeja. Después lo que hacemos es taparlo de vuelta con algún plástico o un repasador, ¿sí? Y lo vas a dejar reposar hasta que de vuelta duplique su volumen. Un rato antes, cuando ya veamos que está creciendo, prendemos el horno, ¿sí? El horno, en este caso yo lo puse a máximo. Y una vez que creció, sí, a mí me tardó aproximadamente 1 hora y media, hora y cuarto, hora y media. Ya está listo para entrar en el horno. Acá tienen que tener en cuenta cómo es su horno, ¿sí? Si es muy fuerte, yo no les recomiendo que esté a máxima potencia, sino que lo vayan regulando, ¿sí? 3/4, ¿sí? Aproximadamente de la fuerza del calor, y lo van a dejar cocinando, ¿sí? Aproximadamente unos 20 minutos. Después de esos 20 minutos yo lo que hago es los reviso para ver cómo están, si se están quemando, si están cocinándose bien, y los roto, ¿sí? Los doy vuelta y los cambio de posición cuando son 2. Lo dejé unos 10 minutitos aproximadamente, 10-15 minutos, y ya están listos para ser desmoldados. Sí, en total aproximadamente fueron unos 35 minutos de horno, ¿sí? Y después lo que hago yo es, con un cuchillo, despego todos los bordes.